nada menos, hoy es el día, en México es el Día Internacional contra la Corrupción. Ay, fíjate, El 9 de diciembre, el Día Internacional contra la Corrupción. Y es interesante lo que hay respecto a esta materia, empezando por el desplegado que salió en la semana, ¿no? Donde reconstruyamos Chihuahua, estuvo apareciendo 3 días en los diarios locales, sí. y están firmándolo más de 50 cámaras y diversos organismos y agrupaciones, particularmente del sector privado, ¿no? Y de la sociedad en general, ¿verdad? Entonces este es un tema también muy complicado que no deja de prender las luces, ¿no? Desde el punto de vista de que, bueno, la corrupción, decirlo tan simplemente, se acabó la administración pasada y bueno, pues ahí dejó muchas cosas que desear. Precisamente el desplegado va en este sentido, de que hacen el exhorto a la Federación, concretamente al presidente de la República, y le piden todas estas agrupaciones, los firmantes, que les den una audiencia, que los reciba para que le expongan la problemática que hay actualmente aquí en Chihuahua en materia de crisis financiera, de insolvencia económica, de estos problemas financieros que está enfrentando el actual gobierno, y les están diciendo que, bueno, este es un problema que el gobierno federal tiene que resolver. Yo creo que no está mal el planteamiento, pero hay un problema muy serio, ¿no? Creo que no se están aportando los elementos. ¿Cuáles elementos? Los elementos financieros, ¿no? Es decir, si realmente hay un problema financiero, ¿de qué tamaño es? Claro. ¿Y dónde está el problema nos habla que financiero? no hay ahorita buenas relaciones con el federativo, Sí, como quiera, pero yo creo que sí también es bueno que le digan a la sociedad, que se expresen bien las cuentas, los números, y que se digan, bueno, aquí hay unos faltantes. Gran parte del presupuesto de los estados, de los entes locales y de los municipios deviene de recursos de transferencias federales y convenios que se negocian con la Federación, y esos recursos normalmente representan entre el 70 y el 90% de los presupuestos de los gobiernos locales. Entonces, si es cierto que se gastaron esos recursos federales, pues es un problema muy serio, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo se van despejando todas estas incógnitas y hacia dónde llega este planteamiento que se está haciendo al Ejecutivo Federal. Oye, comentaste ahorita del desplegado. Tú traes muchos temas. Coincido en el aspecto de pedir más recursos, pero también el Estado está ya sobreendeudado. Esos 12,000 millones que de la bursatilización de César Duarte, que por cierto ya está la discusión si firmó o no Javier Corral y Fuentes Vélez, el aval, el adeudo de más de 1,200 millones que pidió a Multiva, el nuevo adeudo que se pretende hacer de 1,200 millones en Puerto en estos días, y la bursatilización de 3,800 millones, es un chorro de lana en poco tiempo. ¿Eran 3,000 o 2,800? 2,800 millones, ¿no? Para estos casos. Sí, la verdad es que sí, es una situación bien complicada. Ojalá que el desplegado, como te decía José Luis, que se apoyara en algunas cifras que se dieran a conocer de dónde están los faltantes, porque finalmente se está cerrando este ejercicio fiscal de 2016, y es ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿fue de qué tamaño fue el hoyo financiero que dejó la administración pasada? O a lo mejor se comprometieron recursos que en un esquema de par y paso, o sea, de la parte de obligación del Estado de aportar lo que corresponde a algunos programas, y ya no se tiene ese dinero, ¿no? Son diferentes modalidades para identificar dónde están esos recursos, y ojalá, ese es el ánimo, que con el que yo lo digo, que ojalá que también se dijera en dónde están esos recursos faltantes, ¿verdad? Y el otro punto que quería comentar, que va ligado con esto precisamente de la corrupción, el INEGI dio a conocer unas cifras por demás bastante interesantes. Dice que en México la corrupción se reconoce como el segundo problema más importante de todos. El problema de la corrupción en una escala de porcentual representa el 51% por debajo del problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad es el problema
número 1, seguido del problema de la corrupción en México. Son datos del INEGI. El 45% de los empresarios revela, según el estudio del INEGI, que el gobierno ha caído en un soborno, o sea, son los funcionarios los que caen normalmente en sobornos, y bueno, pues eso nos representa un 45%. Otro dato es que 8 de cada 10 mexicanos consideran que la corrupción es un problema muy serio. En México, 8 de cada 10 mexicanos. Nada más. Y otro dato bien interesante es que nos dice el INEGI, las cifras del INEGI, que de 2004 a 2016, el presupuesto para combatir la corrupción se incrementó en 94%. Si se toman cifras de 2004, los recursos destinados a combatir la corrupción representaban 2.255 millones de pesos, y en 2016 prácticamente se duplicaron a 4.380 millones de pesos. Es decir, cada vez el gobierno federal está aportando más recursos para combatir la corrupción, y cada vez este vicio de la corrupción se acrecienta más. Un 64% de los mexicanos creen que en el futuro la corrupción será mayor. Es decir, ni siquiera se prevé que la corrupción disminuya en el futuro, sino más bien el grueso de los mexicanos, el 64% de los mexicanos encuestados cree que va a prevalecer la corrupción. Los entes de mayor percepción de la corrupción es donde se genera más la corrupción, de acuerdo a la percepción de los mexicanos, es en los partidos políticos número 1. Ahí es donde se concentra más la incertidumbre, más la desconfianza de los mexicanos. En segundo lugar están las policías, los cuerpos policíacos. Los cuerpos policíacos interesantes de los partidos y le dan desconfianza a los mexicanos. Y el tercer lugar están la percepción de los mexicanos es que los funcionarios públicos crean la corrupción. Entonces son parámetros de referencia bien interesantes por el lado del INEGI, que sacó este estudio a raíz de que el viernes 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción. Hoy estamos a 9, ¿no? Sí, fíjate, hoy estamos en la encuesta nacional sobre percepción de inseguridad ciudadana, que publicó ayer en el periódico El País, bueno, en varios periódicos nacionales. Este resultado señala que 1 de cada 2 ciudadanos ha sido extorsionado por la autoridad, uno de cada 2, o sea, el 50%. Y el 90% cree que la corrupción policial es un fenómeno frecuente en el país. Fíjate, en la nota que decíamos del desplegado, y me voy a permitir leerlo porque me llama mucho la atención, que dice que está plagado de calificativos, de descalificativos, sí, calificativos pero, a la vez también. Ajá, sí, pero me llamó la atención que dice que el grueso de los funcionarios del gobierno del estado y de las instituciones, haciendo alusión al ejecutivo estatal, a todas sus dependencias, el grueso de todos los funcionarios son los que generaron esta corrupción, y yo creo que es un atrevimiento muy grave el señalar que todos, o sea, indistintamente los funcionarios están coludidos con la corrupción. Yo creo que es un calificativo muy general, ¿no? Y así como que medir a todos con el mismo rasgo, como que no. Sí, Javier ha dicho que hay corrupción hasta abajo de las piedras. Bueno, que se compruebe, se demuestre, se meta al bote y le quiten lo que se robó a cada uno. Yo creo. Exacto. Y ¿sabes qué? Y se pongan a cambiar. Y desde luego la sociedad en general, la sociedad mexicana, la sociedad chihuahuense, nuestra sociedad está exigiendo desde luego que las cosas se hagan cada vez mejor, ¿no? Y esa es la confianza que genera la sociedad, pide a las autoridades que se hagan los trabajos de mejor manera, que genere la autoridad misma esa confianza que ha ido perdiendo en la sociedad, ¿no? Nosotros, la sociedad, esperaría que las cosas se mejoraran con resultados, no de otra manera, y que desde luego, ¿no?, que las cosas se transparentaran. Claro. Acuérdate por ahí, hablando de transparencia, no sé si te acuerdas que cuando fue jefe de gobierno López Obrador, nunca transparentó los miles de millones de pesos que se gastó en los puentes elevados cuando se empezaban a construir, que ahora pues ya gran parte de la Ciudad de México tiene sus puentes elevados, ¿no? Y esa es una de las maneras de que te exige las leyes actuales, la normatividad, ¿no? Transparentar el gasto público, es decir, en qué se gasta, y ojalá que esta administración
de veras así se desea, que se hagan las cosas de la mejor manera en el uso de los recursos públicos, ¿verdad? Que se transparenten y que se dé confianza y certeza a la sociedad, José Luis. El otro